Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la evaluación imagenológica de la vía hepatobiliar con algunos métodos de diagnósticos y algunas patologías. Antes de comenzar con la evaluación de dicha vía debemos realizar un repaso anatómico. La vía biliar está conformada por la vesícula biliar y sus conductos. La vesícula biliar se une a través del conducto cístico al conducto hepático común, conformando el conducto coledociano. En los sectores del conducto coledociano más distal presenta un esfínter próximo y antes de la desembocadura del conducto pancreático principal o conducto de Wirsum. Dichos conductos van a realizar una desembocadura a nivel de la segunda porción del duodeno, conformando la vía biliodigestiva. Debemos recordar también las variantes anatómicas que presentan dichos conductos por la importancia, como dijimos anteriormente, médico-quirúrgica, ya que estas variantes anatómicas se pueden observar en algunos métodos imagenológicos. Los conductos hepáticos aberrantes también son importantes de observar, ya que algunos de ellos, por ejemplo, se unen al conducto hepático común, algunos conductos accesorios que se unen al conducto cístico y otros, por ejemplo, que se unen a la vesícula biliar. Dichos conductos pueden ser representados mejor en las colangiosresonancia, ayudándolo al cirujano a realizar un correcto procedimiento quirúrgico. El triángulo de Calot es de suma importancia para los médicos que realizan las cirugías en la vía biliar, ya que por el interior de la misma atraviesa la arteria cística y que en muchas de las circunstancias quirúrgicas su sangrado produce varias complicaciones. La vesícula biliar y la vía biliar, como dijimos anteriormente, se pueden estudiar a través de distintos métodos de estudio, pero sigue siendo la ecografía la modalidad de elección, ya que presenta una alta sensibilidad, su alta disponibilidad y su bajo costo. La tomografía computada y la colangiorresonancia también son dos métodos muy usados para la evaluación de la vía biliar, siendo la más importante la secuencia de colangiorresonancia. Como ustedes pueden observar en la tomografía computada, la vesícula biliar se observa con baja densidad y en su interior, de acuerdo al componente de las litiasis, en este caso componentes cálcicos, se pueden observar con una hiperdensidad las formaciones litiásicas. En la colangiorresonancia también se puede visualizar de manera hiperintensa la vesícula biliar con formaciones litiásicas en su interior, el marco duodenal y la desembocadura de la vía coledociana, que en su interior, en su región distal, presenta una formación litiásica, produciendo la dilatación de la misma. Tenemos que tener en cuenta que como definición existe la presencia de litiasis o litos dentro de la vesícula biliar. Dichos litos tienen un componente, en el mayor de los casos es de colesterol, pero algunos de ellos pueden ser de bilirrubina o calcio o mixtos. La colelitiasis es la presencia de litos o de cálculos dentro de la vesícula biliar y por regla general estos pacientes son asintomáticos. La colecistitis generalmente es el proceso inflamatorio de las paredes de la vesícula biliar por litos o barro biliar, y estos pacientes generalmente también son sintomáticos. Decimos que es de forma general porque existe la colecistitis
alitiásicas en pacientes, por ejemplo, inmunodeprimidos, inmunosuprimidos o pacientes diabéticos. Otra terminología que debemos recordar es que existe la coledocolitiasis, que corresponde a la litiasis o lito dentro de la vía coledociana. Esto produce clínicamente un cuadro florido en el paciente, donde se debe realizar otros métodos de estudios para la valorización, categorización y un correcto diagnóstico. En estas tres imágenes podemos observar tres ecografías. La primera, una ecografía de la vesícula biliar normal, con su contenido anecoico que corresponde al jugo biliar y unas paredes finas, delgadas, irregulares, no mayores a 1 o 2 milímetros de diámetro. En la segunda imagen tenemos la similar a la primera, una vesícula biliar con las paredes también de 1 o 2 milímetros de diámetro, pero ya en su interior observamos la presencia de dos formaciones litiásicas. En la tercera imagen podemos observar una vesícula biliar con una pared ya engrosada, evolucionada, que corresponde al edema de la misma y al cuadro inflamatorio. Hallazgo que esto corresponde a la colecistitis aguda litiásica, ya que en su interior presenta la formación litiásica. Lo que remarcamos en celeste o en azul es el edema de pared de la vesícula biliar, que cuando pasan los 6 a 7 milímetros de diámetro corresponde al cuadro anteriormente descrito. También debemos recordar que estos cálculos dentro de la vesícula o la vía biliar pueden ser cálculos de aspectos típicos, facetados, pequeños, grandes, múltiples o únicos. Los tipos de cálculo son en su mayoría de colesterol. Estos cálculos de colesterol pueden ser puro, como dijimos, o mixtos. Y también tenemos cálculos pigmentarios que pueden estar compuestos por uno o por varios componentes y son de distintas formas. El famoso barro biliar o sedimento, como ustedes pueden observar que por ecografía es perfectamente valorada. En la primera imagen las flechas amarillas presentan el nivel del líquido biliar con el sedimento en su interior, y en la segunda imagen, en una ecografía, presenta también el nivel del barro biliar, pero en su interior, en una precipitación, se puede observar la litiasis. Dichos estudios, las dos ecografías, no presentan edema de pared, por lo tanto la segunda imagen corresponde a una colelitiasis sin proceso inflamatorio. Debemos también recordar que la bilis en la vesícula biliar se torna espesa generalmente por dos razones, que es la constitución genética o la predisposición genética a padecer este barro biliar, o el exceso de colesterol, las sales y toxinas en el cuerpo, donde cumple un rol fundamental la dieta del paciente. La tomografía computada, como dijimos anteriormente, tiene una baja sensibilidad y especificidad para valorar la vía biliar, y es mejor evaluar estos estudios con la administración de medios de contraste. Como podemos observar en esta imagen, hay una vesícula biliar edematizada, las paredes engrosadas, con una formación litiásica en su interior. Se acompaña con un borde hepático en su contorno, un contenido líquido libre. Este hallazgo corresponde a una colecistitis aguda litiásica. En una pieza macroscópica podemos observar también las múltiples formaciones litiásicas con el edema de pared y el engrosamiento de la misma. La colangioresonancia es el método gold estándar para la visualización de la vía biliar y de la vesícula biliar. Acá tenemos dos imágenes de secuencia de colangio, donde podemos observar en la primera una colangioresonancia normal con la formación anteriormente descrita de la anatomía, y podemos ver que el conducto coledociano, cuando mide 5 milímetros o hasta 5 milímetros, es una vía de calibre normal, y el paciente presenta la vesícula sin formaciones litiásicas.
En la segunda imagen es una secuencia de colangioresonancia patológica donde ustedes pueden observar en el sector más distal una imagen de falta de relleno que corresponde a una litiasis coledociana distal, donde el colédoco aumenta su espesor a más de 6, 7 o 8 milímetros de diámetro con la presencia de la vesícula biliar con también formaciones litiásicas. La secuencia T2 es importante realizarlas en el estudio de resonancia, ya que nos permite ver los líquidos ponderados hiperintensos en dichas secuencias de color blanco y los cálculos hipointensos de color negro en su interior si los mismos son de calcio. Los equipos de última generación, como lo venimos diciendo, nos ayudan en las reconstrucciones 3D volumétricas en resonancia, donde ustedes pueden observar la imagen luego de la realización del estudio y el proceso de la misma, la formación de la vía biliar, de la anatomía, donde podemos observar los conductos hepático izquierdo y derecho formando el conducto hepático común, el conducto cístico, formando con el conducto hepático común el conducto colédoco. Pueden observar también de forma muy clara el conducto de Wilson principal desembocando en la segunda porción duodenal. Esto ayuda a los médicos quirúrgicos o al proceso quirúrgico a evaluar lo que anteriormente habíamos descrito, que son los conductos aberrantes o los conductos accesorios. Un apartado especial merece un estudio que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, o en sus siglas en inglés, más comúnmente llamado RCP. Recordemos que es un proceso invasivo donde se introduce el endoscopio por la vía oral en un paciente, llegando hacia la segunda porción duodenal, y el mismo puede realizar distintos procedimientos siendo un método diagnóstico y terapéutico. El RCP es un método de oro, ya aún así sin la utilización del ultrasonido se puede realizar su práctica. Como dijimos anteriormente, puede realizar terapéutica, realizando esfinterotomía. A través de ella produce la extracción de cálculos y a nivel del colédoco y el drenaje de la bilis. Como ustedes pueden observar, se hace a través de control fluoroscópico, donde podemos ver el tubo endoscópico que llega a la segunda porción duodenal y a través del mismo ingresamos por los esfínteres y la papila hacia el conducto coledociano. La RCP, como lo indica la imagen, podemos observar la introducción de un catéter balón que a través del método de aspiración realiza la extracción de las formaciones litiásicas en el sector distal coledociano. Como pueden observar en esta imagen, podemos ver la vía biliar distal y proximal con la formación de múltiples cálculos dentro de la vesícula biliar y el tubo endoscopio que llega hacia la segunda porción duodenal, ingresando con el catéter hacia el colédoco. También debemos saber en esta representación gráfica que la RCP nos ayuda también a la colocación, por ejemplo, de un stent en el conducto biliar y a la dilatación de la misma, cuando estos son invadidos por lesiones neoplásicas de un tumor, como también, como dijimos anteriormente, a la introducción de una sonda balón y la extracción de la litiasis coledociana. Por último, debemos recordar que existen los canales y las vías de información como redes sociales para cualquier duda. Muchas gracias.